para las personas que estaban así como todas, pero ¿qué está haciendo esta bruja? Bueno, pues la verdad es que hoy tengo que hacer una entrevista para la universidad, estoy haciendo una maestría, pero pues nos solicitan hacer como ciertas preguntas a una persona que tenga una formación más avanzada y tenga bastante experiencia pues en el área educativa, ya que pues la maestría que yo estoy realizando es enfocada a la educación. Importantísimo, pues la verdad, invité a una excelente profesional, amiga de hace muchísimos años, compañera de universidad, compañera de vida, pero ante todo también alguien que admiro y respeto por estar donde está, tener los estudios que tiene y la experiencia que pues ha ganado a lo largo de su tiempo y de su carrera como tal. Porque no solamente tiene experiencia en el área de colegios, sino que hoy en día es formadora de una de las universidades, pues, que para nosotras es la más emblemática y la más importante del país, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, primero que nada, presentarme también a todos mis seguidores que están en Kit, presentarme también ante las personas que vayan a ver esta entrevista, por eso estoy grabando como la sesión, porque pues esto no solamente lo vamos a ver acá, sino pues también supongo que lo verán mis compañeros y el docente que que nos forma. Mi nombre es Sara Peña, licenciada en Educación Física y Danza. Y le doy el paso a mi gran amiga para que se presente y empecemos en materia. Esto lo vamos a hacer estilo podcast, Camilita, para que te relajes y como que todo sea como muy conversado. Ah, bueno, listo. ¿Ahí me escucha bien? Sí, súper. Bueno, buenos días, bueno, buenas tardes ya a todos. Un gusto saludarlos y un gusto estar aquí. Muchas gracias a Sara por la invitación. Es importante para mí que me tengan en cuenta para estos ejercicios porque es compartir un poco del conocimiento y aprender también. Me presento, mi nombre es Camila Cortés, soy docente licenciada de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Educación también de la Universidad Pedagógica Nacional y doctoranda de la Universidad de Murcia. Entonces ahí vamos como en ese proceso. Un gusto estar por acá y estoy también abierta a las preguntas, a lo que vaya surgiendo en el proceso. Me encanta. Yo le digo Aina Negra, entonces si se sorprenden en el transcurso de esta, es porque son apodos que pendejos que nos pusimos en su momento. Negra, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 28 años, 28 años de ya acá de Bogotá. grande, 28 años de Bogotá y soy de la ciudad de Bogotá. Me encanta. Bueno, pues entremos en materia. Cuéntanos así como tal vez más rápido, como todo el tema de la experiencia laboral, por donde has transitado y dónde y cómo llegaste pues a estar en estos momentos pues dando clases en una de las universidades públicas que pues son insignia para los formadores, educadora de educadores. Bueno, sí, yo me gradué en el 2017 del pregrado y en el 2022 de la maestría, pero en ese transcurso de tiempo he venido trabajando en instituciones educativas de carácter privado inicialmente, que es como en donde nosotros nos desenvolvemos, o es uno de los espacios donde nosotros desenvolvemos como educadores físicos, como deportistas, toda la parte de recreación, de danza, que son áreas afines, pues a lo que nosotros estamos estudiando también. He trabajado en algunas ocasiones en colegios públicos del estado, no como profesora de pronto de plantas, sino en algunas otras actividades que de pronto se van presentando allí. Ahí más o menos trabajé unos 5 o 6 años y ahorita actualmente hace como 3 años ingresé a la Universidad Pedagógica como docente en el área de investigación.
En toda la parte de investigación, pues ahí me especializo. Nosotros en deporte, porque yo soy profe de la licenciatura en deporte y en la pedagógica, nos interesamos por contribuir al campo de conocimiento de lo deportivo, de la actividad física, de la lúdica, de la didáctica, de las diversas metodologías emergentes o tradicionales que van surgiendo, en el transcurso del estudio de la sociedad, lo que nosotros vamos avanzando, conociendo esas otras posturas y también construyendo desde nuestro saber pedagógico e investigativo, que es lo que nosotros buscamos ahí como profesores. Yo me especializo principalmente desde el área de la investigación en el campo de lo escolar, entonces ahí como que vamos surgiendo y vamos mirando otras perspectivas. Hace más o menos 3 años vengo como eh, tratando de dar algunos avances desde allí. He escrito por ahí también algunos artículos que tienen que ver un poquito más con el campo del deporte en rendimiento. Entonces, sí, si buscan por ahí en Google, también van a encontrar algunos aportes que hemos hecho en compañía de otros profes, pues a ese campo de estudio que es tan importante para nosotros y para la sociedad. Súper, súper. Aclarar que la licenciatura en la pedagógica se hace la división de la licenciatura en educación física, recreación y deporte, ¿no? Entonces, Ujú, allá tenemos tres carreras. Usualmente hay otras universidades que efectivamente manejan los tres componentes en una sola tacada, como dirían coloquialmente. Pero acá en la pedagógica sí es como licenciatura en educación física, licenciatura en deporte y licenciatura en recreación, como para que ujú. tengamos más o menos un contexto de por qué ella está enfocada o está en estos momentos en la licenciatura de deporte. Eh, Camilita, ¿qué es didáctica para ti? Bueno, didáctica, ahí nos metemos en un campo denso porque ahí desde diferentes teóricos o desde diferentes perspectivas nosotros nos vamos a encontrar con algunas relaciones, más relaciones que diferencias entre el campo de la pedagogía, de la educación, de la metodología. ¿M? De las didácticas emergentes, pero bueno, voy a dar un concepto desde mi experiencia y desde lo que yo he empezado a construir también como investigadora. Entonces, desde la didáctica nosotros entendemos todas esas metodologías que nosotros empezamos a adoptar, puede ser metodologías o didácticas emergentes o tradicionales, y ahí lo que empezamos a buscar desde la didáctica es una organización de estrategias, de recursos, de estilos de aprendizaje para poder llevar a cabo el proceso, valga la redundancia, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué va a buscar la didáctica? La didáctica da cuenta de una población, de unas necesidades, de unos recursos, de unos elementos, ¿sí? Y ella nos sirve para que nosotros organicemos el conocimiento de tal forma que hagamos que esa persona, esa población o ese grupo de personas o esa intencionalidad que tengamos pueda acceder al campo del conocimiento de una forma, no voy a decir más fácil, sino estratégica, rápida o no, pues ya esa depende también de la intencionalidad del docente. Entonces, a fin de cuentas, para no dar como tanta palabrería, es la organización de la pedagogía, de la educación, de un objeto de estudio, toda la organización, los recursos, los estilos de enseñanza, las estrategias, los elementos metodológicos que se usan para enseñar algo, Ok, 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 ok. más o ¿Qué menos. tal, qué tan diferente fue, por ejemplo, implementar, por ejemplo, ese concepto de didáctica que tú tienes en colegios con niños, adolescentes, y ese traspaso de otro universo completamente diferente allá con a- jóvenes adultos e incluso adultos dentro de la universidad, ¿no? Porque pasaste
de estar trabajando con colegios Ujú. y ya centrarte solamente en la universidad. Ok. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno se suma a una institución de carácter público o privado, esa institución va a tener un modelo pedagógico o va a tener unas estrategias, ya está, o un PEI, digámoslo así también. Un PEI que ya está establecido como institución para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde ahí y desde cada asignatura, desde cada materia, en este caso, desde mi área, desde nuestra área, que es el deporte, la educación física, la actividad física, la danza también, desde ahí nosotros tenemos que tener ese panorama general de lo que es el modelo pedagógico, de lo que es lo que quiere la institución como tal y empezar a buscar esas estrategias, esas formas de acceder o más bien esas formas de en que nosotros podemos llegar a enseñarle algo a esos estudiantes. Claro, en una institución educativa con niños, con adolescentes, ahí ya tenemos como unos elementos más puntuales. Sí, Creo que sí. Bueno, va a seguir mientras se acaba la reunión ahí. Ahí tenemos unos elementos puntuales. Entonces, esa institución nos dice que toda la didáctica, todos los recursos y todas las estrategias se tienen que ceñir, no sé, al modelo que esté trabajando esa institución en ese momento. Entonces, puede ser modelo constructivista, el modelo pedagógico tradicional, romántico, bueno, etcétera. Y desde nuestra área empezamos a reconocer esos recursos. Claro, ¿cuáles recursos? Cada institución educativa desde cada uno de sus niveles primaria, bachillerato, nos va a decir que tenemos que enseñar unos contenidos, ¿sí? Unos contenidos específicos. ¿Cuáles son esos contenidos? Esos contenidos vienen desde el Ministerio de Educación y se van a llamar orientaciones pedagógicas o lineamientos de la enseñanza de la educación. ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Amiga, amiga, quedó privada. Hola. Bueno, dejaron así como con todo el conocimiento en stop. Queremos saber qué pasa. Bueno, 4 espectadores. Para los que están llegando, digamos que estamos haciendo una entrevista en relación a ciertos componentes, ciertas herramientas, ciertos conceptos que se manejan dentro de la educación o dentro de la formación. Y ese enlace de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, yo estoy en una maestría, me solicitaron hacer como una entrevista, después aproveché que también como que transmito, entonces dije, wow, vamos a hacer entonces la transmisión mientras al mismo tiempo hacemos una entrevista y hacemos como algo muy, transmitimos ese conocimiento para las personas que también lo consideren o estén ahí como interesados en el tema, ¿no? Digamos que no es simplemente utilizar estas herramientas de transmisión y demás, no solamente como para, eh, no sé, cosas como el ocio, ¿no? El juego, la música, eh, yo qué sé, digamos que también podemos hacer cosas que transmitan un conocimiento y dejar algo en cada uno de ustedes, o por lo menos tener cierta
conexión de lo que nosotros usualmente como profes, pues vivimos, porque detrás de cada enseñanza, detrás de cada clase hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de impartir un conocimiento y pues eso implica que debemos también seguir actualizando nuestros aprendizajes, seguir utilizando nuevos métodos, nuevas metodologías, utilizar didácticas nuevas, como no lo menciona eh, Camilita. Digamos que nosotros como docentes en instituciones educativas, pues digamos que el modelo pedagógico está muy instaurado, pero pues eso implica que podemos también meter nuestro granito de arena por medio de pues herramientas que nos permitan transmitir un conocimiento, no solamente para que el niño tenga un proceso asertivo, ¿sí? Un fortalecimiento de sus capacidades, sino que también haya un tema axiológico, tal vez, humanístico, pedagógico, en toda esta transmisión de conocimientos que se le brinda. Mm, creo que se le cayó el internet, no le llegaban los mensajes, pero ya le llegaron, ya le están llegando. Eh, espera, espera. Lo que yo les dije, lo que yo les dije, se le había ido el internet, entonces no se me preocupen, no se me alarmen. Me encanta. Démosle 2 minuticos, un minutico para que se conecte nuevamente. Digamos que hasta el momento todo ha salido muy bien. Vamos a poner algo así como... Well, Tyler, how do I simplify? No. Ah, estoy... Los espectadores suben, bajan. Una cosa impresionante. Ah, pues así como musiquita de piano, como para relajarnos. Ya se conectó. Y así como apestadita. Yo sí dije, se le fue el internet. Sí, 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 sí. Lo siento. No, no pasa nada. Cosas de, cosas tecnológicas que pasan. Sí, ¿no? Lo complejo de estos medios. Todas viejas. Bueno, estos temas de lo educativo, de la pedagogía, eh, a veces no le interesan a muchos, ¿cierto? No es un tema como que le impacte a todo el mundo o le guste a todo el mundo, pero las personas que se tomen el tiempo de escuchar se llevan alguito, Sí, algún claro que sí. entendimiento se llevan. No, estoy completamente de acuerdo y precisamente estaba como explicándoles eso. Ahorita que estuviste como en ese lapso de desaparecida. Pero pues bueno, igual es que de todas maneras soy de las que digo que pues si uno tiene las herramientas tecnológicas para transmitir, para hacer muchas cosas, pues
qué bueno hacerlo también de vez en cuando que sea partiendo un conocimiento para los demás. No, no siempre todo puede ser chismerío y palabrerío banal. Bueno, Sí, claro. negra, ¿qué es la educación? Bueno, la educación no era la frase más cliché de todas las frases en cuanto a educación. Y es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da durante toda la vida, ¿sí? Ok, Pero sí, la educación, ese es el concepto que nosotros reconocemos, yo creo que la mayoría de la población cuando nos dicen qué es educación, pero hay que empezar a mirar otros elementos, ¿sí? La educación viene ligada de unas intencionalidades. Entonces, ahí yo empiezo a decir, bueno, si es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte durante toda la vida, ¿cuál va a ser mi intencionalidad en el campo de lo educativo? ¿Sí? Por eso entonces empieza a pensarse desde el colegio, desde la universidad, desde el conocimiento, bueno, filosofando lo que tú quieras, empieza uno a decir, venga, yo quiero enseñar deporte o yo quiero enseñar filosofía o a mí me interesa conocer tal tema, me interesan las redes sociales, me interesa todo el campo del gamer o bueno, etcétera de temas, me interesan, ¿sí? Entonces la educación es lo que nos permite acceder a la comprensión de ciertos elementos de interés propio o de pronto para, no sé, beneficiarnos también. Entonces, yo claro. estoy estudiando, yo quiero educarme para de aquí a mañana tener una profesión y tener una buena estabilidad o para aportar algo a la sociedad. Entonces, la educación, el término de educación está cargado no solamente de significados, de sentidos, sino de unas intencionalidades propias como seres humanos, como personas, y también viene cargado de unas intencionalidades que son impartidas por la sociedad. Pues, ¿qué es lo que a mí me dice la sociedad que yo debo aprender para llegar a tal lado? Ok, ¿Sí? ok, ahorita. Eso sería la educación. Precisamente ahorita estabas hablando de eso con el tema del concepto de la didáctica. ¿Cómo enlazamos entonces la didáctica? Ya tenemos el concepto de la didáctica, el concepto de la educación ya lo habíamos hablado también al principio y ahorita nos lo resumiste un poco más concreto con la Ujú. pedagogía. ¿Qué es la Ok. pedagogía y dónde podemos enlazarla? Listo. Entonces, bueno, vamos armando como el constructo teórico de cómo reconocemos esos tres elementos. Entonces, Mm, tenemos el campo de la educación, ¿cierto? Que es lo amplio, para mí, desde mi perspectiva, es lo amplio, es el que yo quiero enseñar con todos los significados, todos los sentidos y las intencionalidades que yo tengo, ¿cierto? Es el qué, digamos. La didáctica es la organización de cómo yo voy a empezar a darle forma, a darle un horizonte de sentido a esa intencionalidad que yo tengo, a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y ahora la pedagogía, ¿qué nos va a permitir? La pedagogía es pongámosle como el cómo, ¿sí? Es la esencia, el cómo es la esencia de cómo yo poder enseñar algo. Entonces, por eso desde la pedagogía, cuando nosotros hablamos de pedagogía, empezamos a irnos por el campo también un poco del proceso o más bien del reconocimiento de los modelos pedagógicos en el campo de lo educativo. Entonces, ¿cuáles son los modelos pedagógicos? Son esos sentidos que tiene esa esencia que va a tener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo quiero que mi reto pedagógico vaya encaminado a partir de una pedagogía sensible, es decir, que reconozca al otro y tenga ciertos rasgos de reconocimiento de las competencias emocionales, de la empatía, de otros elementos. Pero no, no, ese no es mi interés. Yo quiero que sea un proceso de enseñanza-aprendizaje organizado, tomo recurso de la didáctica, ¿sí? Pero no solamente se queda ahí, sino es constructivo. Entonces yo digo, empiezo a hablar de un modelo que puede ser constructivista. ¿Sí?
Entonces, la pedagogía nos permite mirar también esas estrategias, esos discursos, esas conceptualizaciones, eso efectivo que nos va a permitir acceder al campo de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, más o menos, no es igual, la pedagogía, la didáctica y la educación no es igual, pero cuando yo quiero empezar a hacer mi acto educativo, cuando yo tengo unas intencionalidades, yo quiero enseñar, no sé, yo quiero enseñar a ver un tema. Yo quiero enseñar a un niño a amarrarse los cordones de los zapatos, ¿sí? Algo súper sencillo. Ahí tengo los tres elementos. ¿Cómo yo voy a organizar el proceso para que el niño realmente aprenda a amarrarse los cordones de los zapatos? ¿Cuál va a ser mi paso a paso, mi proceso? Esa es la didáctica. ¿Cuáles van a ser los recursos? ¿Sí? La pedagogía va a ser el cómo yo lo voy a hacer. Venga, ¿con qué estilo de enseñanza? Yo le voy a decir, mando directo, usted lo va a hacer de esta forma porque así se hace y no hay otra. O yo voy a buscar otras estrategias con ejemplificación, o yo voy a buscar otras estrategias de pronto mostrándole un video, ¿sí? Entonces ahí están mis recursos pedagógicos para poder llevar a ese niño o a esa persona a el mundo de aprender algo, de la enseñanza-aprendizaje. Y lo educativo es el panorama general en donde se empiezan a desenvolver esos elementos. ¿Con qué modelos pedagógicos te has encontrado en tu camino? ¿Te has Bueno, tenido que condicionar a modelos con los cuales no estés alineada? Como que no te, como no estando en mi corriente, pero pucha, pues porque ahorita tú nombrabas algo muy importante, retomando lo que hablabas, por ejemplo, del PEI de todos los colegios. Cada uno tiene como ujú, un proyecto integral, digámoslo así, que fundamenta según un modelo. Y bajo ese modelo nosotros los docentes pues nos tenemos que basar, ¿no? Tenemos que asumirlo. A veces es complejo porque pues también yo soy educadora, también en su momento me tuve que enfrentar a colegios en donde incluso al último pues me hacía echar porque no era la manera tampoco con la que yo me sentía afín. ujú. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te ha tocado? Bueno, cada institución educativa, privada o pública, empieza a construir ese manual. Mm. Sí, de cómo ellos quieren llevar el acto educativo. Entonces hay muchas instituciones que tienen el modelo constructivista, modelo conceptual, modelo tradicional, se casan con ese modelo y esa es la verdad absoluta para llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje. Entonces, en primera instancia, cuando yo salgo de la universidad, me enfrento a un modelo tradicional. Entonces me voy a una institución educativa que tiene muchos rasgos de religiosidad. Entonces es un colegio cristiano. Entonces es un modelo, sí, es un modelo muy tradicional y ahí empiezan las confrontaciones porque uno desde la universidad tiene una perspectiva de soñador, utópica, de querer transformar el mundo y se enfrenta a una realidad que no es así. ¿Sí? Entonces uno empieza a jugar con esos elementos. Esos son unos juegos de roles, son unos juegos del lenguaje que uno tiene que empezar a apropiar. O sigo mis intencionalidades como educadora y como pedagoga, o me ciño a lo que me está diciendo que yo tengo que hacer allá en la institución educativa. O por qué no equilibrar esos dos elementos. Entonces esa fue una experiencia en donde yo salí conflictuada, muy conflictuada porque me llevó al panorama de que no todo es así como nos lo enseñan, ¿sí? Claro. Y que hay que jugar con esos elementos. Pero luego me he encontrado en otra institución educativa privada también, ahí manejaban el modelo constructivista y el modelo conceptual. Entonces ellos tenían una estructura muy organizada de llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje. Entonces nos decía, usted primeramente tiene que hacer esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto para llegar al objetivo. Esa era la ruta. Entonces otra vez, vuelva y tenga como esa confrontación
con lo que uno quiere y con lo que le piden. Sí, entonces ahí volví a decir, bueno, realmente esto es lo que quiero yo, repetir una secuencia para enseñar algo o yo quiero proponer. Entonces ahí dije, ya no quiero estudiar más, no quiero trabajar, perdón, en instituciones educativas privadas, no más. Y ahí fue mi paso a la universidad. Entonces, en la universidad no nos muestran un modelo pedagógico como tal, sino allá tenemos un libre albedrío, o sea, como una libertad de cátedra, nos dicen allá, y allá nosotros podemos hacer uso del modelo pedagógico que nosotros creamos convenientes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, claro, como en todo lado nos piden unos resultados de unos saberes, de unos resultados de aprendizaje. Si a ti te sirve el constructivismo o lo tradicional y ese es tu método y te funciona y al final de cuentas puedes dar cuenta, valga la redundancia, de que sí se aprendió, pues síguelo aplicándolo. Pero pues yo los invito a reflexionar y a repensar en buscar unas estrategias que no solamente se guíen por un solo modelo, sino que involucren otros elementos alternativos. Ahorita desde el campo de lo deportivo se ha hablado de didácticas emergentes de la enseñanza del deporte y hay infinidad de formas de acceder y de mostrar y de dar a conocer a nuestros estudiantes cómo acceder al campo del conocimiento y hacer aportes también al mismo. No sé si respondía a la pregunta o de pronto me desvié un poco. No, 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 no. Por el contrario, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata este podcast entrevista, por así decirlo, porque pues es algo que incluso subiré en YouTube, porque así es como las indicaciones que brindan. Interesante, bastante interesante todo ese tema. Mucho que reflexionar, pero también me gustaría, como el campo de la educación física, que, ojo, sé de antemano que en mi maestría incluso hay psicólogos, hay, supongo que sociólogos, supongo que hay docentes también, sé que hay mucha licenciada o docente de educación infantil. Digamos que en el caso de nosotras que somos educadoras físicas, yo siempre, uno no lo veía así cuando, o yo no lo veía así cuando me postulé a la carrera, pero con el paso del tiempo uno se da cuenta que la carrera de educación física también nos brinda muchas herramientas para la enseñanza. Y no solo hablando de las enseñanzas o de las corrientes como tal que tiene la educación física, sino que enseñanzas de incluso de otras ciencias o de otras materias, como la gente lo quiera ver, todo a partir del movimiento, todo a partir de esa enseñanza motora. Sin embargo, es impresionante ver cómo lo cognitivo, por ejemplo, tiene un gran enlace precisamente con todo lo motor, ¿no? Como a partir del movimiento podemos aprender matemáticas, podemos aprender de inglés sociales a través de desafíos o a través de juegos, a través de lúdicas. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? O más aún, ¿te has enfrentado con casos de niños con discapacidad, jóvenes, adolescentes, o has escuchado o has tenido espejos de donde sacar esas apreciaciones para cuando te toque o nos toque, porque pues digamos que la educación o nuestra carrera siempre nos va a enfrentar nuevos retos y muy seguramente en algún momento esperamos que se suman retos tan grandes como ellos. Y eso teniendo en cuenta que la discapacidad es muy grande, ¿no? La discapacidad tiene digamos que tiene muchas variantes en el ser humano y ni siquiera sé si la palabra sea la correcta, pero pues así lo hice, digamos que el concepto, ¿no? Que así debe ser llamada. ¿Te has enfrentado a eso? ¿Cómo ha sido esos procesos? Ok. Bueno, para iniciar con la respuesta, como docente es necesario que todos, o sea, todas las personas de la sociedad tengamos un conocimiento de cómo enfrentarnos a una situación
de pronto de reconocimiento de las diversas discapacidades que nos podemos encontrar, ¿sí? En el campo de la educación de nosotros, en el campo educativo, cuando vamos a una institución, no importa privada, pública, universidad, etcétera, estado, ¿sí? Nos vamos a encontrar con discapacidades, diversas discapacidades, motoras, cognitivas, bueno, cantidad de discapacidades que por lo menos nuestra responsabilidad como docentes es tener un cierto conocimiento, claro. No tenemos la especialidad en atender casos puntuales. Pero bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia desde ahí? Pues me ha tocado quizá enfrentarme muy joven, recién salida de la universidad, a casos como de niños que tienen síndrome de Down. Y entonces ahí uno empieza a jugar con un elemento muy importante de la discapacidad y es cómo incluir la inclusión. Entonces, yo cómo empiezo a incluir a las personas dentro de mi ejercicio educativo, cómo empiezo yo a incluir a las personas que tienen discapacidad, ¿sí? En mi clase convencional. Entonces, ¿yo cómo voy a empezar? Entonces, ahí uno tiene que darse a la tarea de aprender. Esperen que mi gato está aquí, quieto. De aprender, bueno, cuáles son las necesidades y cuáles son las consideraciones que yo tengo que tener en cuenta para una persona que tiene discapacidad visual, cognitiva, auditiva, síndrome de Down, autismo, etcétera. Discapacidad motora, hemiplegia. Bueno, acá nos podemos quedar nombrando diversas discapacidades, hasta discapacidades quizá de salud mental, ¿m? Que ese es otro tema actual que está muy en auge que debemos reconocer. Entonces, desde la universidad nosotros nos dan unos pinitos, nos enseñan deporte y discapacidad o educación física y discapacidad y nos dicen qué vamos a tener en cuenta nosotros para enfrentarnos y hacer una clase convencional con estas personas, ¿sí? Y ahí es donde uno toma ahora sí partida de la didáctica. ¿Cuáles van a ser mis estrategias y mis recursos educativos para poder adaptarlos? Entonces, por ejemplo, con personas de discapacidad visual, hay muchos deportes que ya se, lo hablo desde el campo de experiencia, ¿no? Hay un deporte que se llama el touchball, que es un deporte alternativo y ese nos permite involucrar a las personas convencionales y a las personas con discapacidad en el mismo ejercicio de práctica. Entonces es más o menos realizar voleibol con los ojos vendados. Pues hacen un ejemplo así muy sacado Sí, no. como de las Y es palabras súper más castizas. interesante. Ajá. Entonces es que todos nos pongamos en los zapatos del otro desde la empatía y empezar a hacer movimientos quizá con los ojos vendados. Claro, cuando nosotros, personas convencionales, nos vendamos los ojos con personas que tienen discapacidad visual, ahí los que llevan la ventaja Son los van a ser de... las Ah, personas que tienen la discapacidad, porque ellos ya han hecho un ejercicio de adaptación, entonces ellos ya saben cómo moverse en la sociedad con esa discapacidad. Nosotros, como todo está acomodado, qué pena el ruido de fondo, como todo está tan acomodado a nuestras necesidades como muy convencionales, se nos dificulta cuando nos tenemos que adaptar a ciertos escenarios. Pero pues ese es el ejercicio, empezar a generar procesos de inclusión para todos y para todas. sí. Bueno, y puedo nombrar muchos más ejemplos, pero No, 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 pero está súper bien. Y es prácticamente lo que yo hablaba, que eso es lo bonito tal vez que tenemos en nuestra profesión. No digo que las demás no. Digamos que eso implica que cada área y tendrá que implementar precisamente esa didáctica cuando cuando se enfrente a estos casos. Y más por esa transposición de conocimientos, ¿no? Que no ujú, suele muy ser de bien. la misma, no suele ser de la misma manera, pues a un chico convencional, a un niño convencional, a un joven convencional. La transposición de conocimientos debe, primero, precisamente porque en todo lugar y en todo, no siempre nos van a exigir esos saberes que tú mencionas, incluso en una universidad.
a pesar de que no tengamos un modelo a seguir, pero sí tenemos que cumplir, digamos que ciertos objetivos de saber y cómo enfrentarse a ello, ¿no? Cómo nos vamos a Ujú. enfrentar a estos y cómo vamos también a impartir esa enseñanza a los demás chicos, porque esa es la verdadera inclusión. Digamos que hoy en día hay una inclusión forzada. Yo le llamo una inclusión forzada, a que todo nos lo quieren meter por los ojos sin tener precisamente un paso a seguir. Venga, Ujú. reconozcámonos primero a nosotros, reconozcamos nuestro entorno, porque incluso así no seas una persona con discapacidad, muchas veces ni siquiera reconoces tus propios sentidos y los tienes ahí. Y estas personas, que son súper ásperas, pues claro, se- tengo entendido que ellos tienen se les aumenta un nivel de sentidos, los demás sentidos como que se activan mucho más y empiezan Se a agudiza. reconocerlo, sí, se agudizan, empiezan a reconocerlo, y eso hablando y no, y en todas las discapacidades, digamos que eh, sin entrar mucho en el tema, sé que hay muchas personas con autismo que son demasiado inteligentes, que se apropian de un conocimiento, de un saber y lo exploran y lo siguen explorando y le sacan todo el jugo, y lo peor es que tienen un proceso de aprendizaje bastante complejo, pero bastante significativo en cuanto a ese mismo conocimiento que están adquiriendo, ¿sí? Y son expertos en el tema. Y asimismo, creería yo que cumple la funcionalidad, digamos que las discapacidades físicas a veces, en la mayoría de los casos, se enfrentan ya después de estar grandes, y eso nos conlleva precisamente sí o sí, ahí sea lo que tú mencionas, tener una adaptación, ¿sí? Y a veces una adaptación forzada en un primer momento, porque pues imagínate tú de un momento a otro también tener digamos que todas tus herramientas motoras, motrices, y ya de un momento a otro como que un porcentaje de tu cuerpo ya no esté, adaptar eso debe ser una locura, debe ser una vaina muy loca, pero también desde nuestro saber, digamos que desde nuestra disciplina, también se hace como ese reconocimiento de que hay gente muy macha, hay gente que la saca del estadio en diferentes deportes cuando se enfrentan a ese tipo de condiciones o circunstancias de la vida que surgen de un momento a otro. No sé si me Ujú. quede algo más, creo que tal vez pedirte una reflexión final, una una apreciación, una invitación más de esas que ya nos han mencionado frente a todos estos procesos, y tal vez también mencionar qué es lo bonito, qué es lo que más bonito que rescatas pues, de ser educadora. Bueno, eh, quería hacer un comentario previo a lo que estabas mencionando de la transposición didáctica. Mm, Ahí la tienen muy clara, la transposición didáctica, porque es como uno empieza a adaptar, a modificar, a jugar con los recursos educativos para acceder a una población con dichas condiciones o características. ¿Sí? Claro, nosotros como educadores físicos todavía no tenemos la facultad de poder decir tal o de diagnosticar. Nosotros solamente nos enfrentamos, nuestra responsabilidad es conocer, es evaluar, es reflexionar y buscar todos los elementos responsablemente para poder generar esos procesos en esos niños, en esos adolescentes, en esos adultos, en esas personas, porque a fin de cuentas son personas, son seres humanos. Nosotros trabajamos, no, esa palabra es fea, nosotros construimos con otros seres humanos, sin importar sus facultades. Entonces, desde ahí quería hacer como ese aporte. Ahora, yendo al último ejercicio de reflexión, pues mi reflexión como educadora, pongámoslo así, desde la pedagogía.
es que todos en la sociedad tenemos un papel importante y nosotros como educadores tenemos un papel indispensable porque tenemos la responsabilidad de dar algo a la sociedad, de generar algún impacto. Por eso nosotros nos hemos preocupado, no sé, por hacer un estudio posgradual o por hacer un ejercicio de investigación. ¿Por qué? Porque nos interesa aportar algo. Sí, no vamos a decir, uy, nos encantaría aportar una patente, nos encantaría aportar procesos de investigación grandes, ¿sí? Pero los primeros pasos, ¿cuáles son? Acercarnos responsablemente al acto de enseñanza-aprendizaje, a conocer con responsabilidad, a documentarnos, a aprender con responsabilidad y no quedarnos nosotros con ese conocimiento solamente, sino compartir con los otros, ¿sí? Sabiendo que esos otros son tan valiosos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque ese otro también me enseña a mí. Es decir, que no estamos en un proceso que es lineal, sino en un proceso que puede ser cíclico, que puede ser desde el sube y baja, que es holístico, que es complejo, ¿sí? Entonces, esos otros, esa relación interpersonal con el otro es importante también. Y a fin de cuentas, lo más importante aquí es construir conocimiento, construir sociedad, aportar a la sociedad desde el campo de conocimiento que sea. Educador físico, educador especial, ingeniero, especialista en lo que tú quieras. Es aportar y darle algo a ese otro. Así sea una sola personita, venga. Uy, desde la universidad, por ejemplo. A mí en la universidad me piden construir proyectos de investigación. Nosotros desde ahí tomamos un tema, solo un tema, pequeño, no sé, mejorar la capacidad de la coordinación en personas con discapacidad auditiva. Esa sola estrategia, ese solo pensamiento nos lleva a buscar una población en específico, a buscar estrategias, a generar una transposición didáctica para esa población, unos modelos pedagógicos, toda una estrategia para poder darle algo a ellos. Un Me primer encanta. paso, un primer granito de arena. Claro, nosotros ya estamos en otro nivel y o esa es la responsabilidad de todos y esa es la invitación también, esa es mi invitación. Nosotros ya pasamos por el pregrado, ¿cierto? ¿Qué fue ese primer pinito de arena, ese primer granito de arena, perdón? Ahorita nuestra responsabilidad es crear algo un poquito más grande, es aportar algo un poco más grande para nosotros y para los otros. La educación, y ahí ya nos metemos a otras cosas, pero pues ese es mi pensamiento. La educación también es altruista pero también es poder, es jugar con esos poderes de la sociedad. Pues ahí está. Total, total, total. Sí, la verdad sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias, muchas gracias, de verdad, infinitas gracias. No te vayas todavía, simplemente va para la grabación. Muchísimas gracias a las personas que nos vieron, que vieron como este podcast, que vieron esta, o que van a ver este podcast, porque pues eso lo subiré a YouTube para, digamos que cumplir esta tarea, pero más que cumplir esta tarea, yo sí quería como, digamos que pues alrededor de nosotros tenemos muchos compañeros, muchos profesores, muchos docentes, muchas personas que podrían haber hubieran hecho este ejercicio encantados, pero pues digamos que lo quise hacer contigo porque sabía, primero es una persona que admiro demasiado, segundo, el- la formación de la Universidad Pedagógica Nacional es impresionante en muchos temas y más en todo este tema pedagógico, ¿no? Pues, y me encanta, a mí siempre me encanta escuchar profes de allá, me encanta ver cómo esos procesos de investigación les nutre más el conocimiento, porque es seguir nutriendo ese conocimiento y esa enseñanza-aprendizaje de la que nos habla Camila y que aparte nos invita también a través de nuestra maestría seguir como en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, precisamente para construir en un futuro pues todo este tema de la inclusión y de esa inclusión
no forzada, la verdad, porque es que sigo diciendo lo mismo, en todos los aspectos, hoy en día como que todo lo quieren hacer de una manera forzada y ahí es donde precisamente como que todo se desbarata en cierta manera y porque pues la gente está precisamente esperando, es una enseñanza, más que forzarlos a aprender y todo es en un camino. ¿No? Todo es en su momento. Y no podemos pedirle a la sociedad que aprenda de un momento a otro simplemente por forzar esa inclusión, sino que sea un paso a paso, precisamente a través de una didáctica que efectivamente, y algo que sí siempre he pensado es que, digamos que todos los seres humanos deberíamos tener algo de enseñanza en educación y en pedagogía, siempre, para ser mamá, para ser papá, para ser primo, abuelo, tío, hijo, hija, porque este reconocimiento que nosotros le hacemos al otro, que por ahí lo menciona Maturana, ese reconocimiento del ser al otro a través del amor, y no es un amor de, ay, te quiero y venga acá y te abrazo, no, es un amor de reconocimiento, de cómo te reconozco a ti, cómo reconozco tus habilidades, cómo reconozco tus fortalezas, más que tus defectos y cómo potenciamos esas fortalezas y mejoramos aquellos defectos que nos pueden estar impidiendo crecer más. Así deben ser las cosas y esa es una pequeña invitación que también hago desde mi serie, desde mi persona. Muchas gracias. Nos vemos pronto para los demás. Yo seguiré acá transmitiendo. La negra Gracias. también puede seguir y Gracias, voy a amiga. parar la transmisión. ¿Dónde se para esta joda? ¿Cómo se para esta joda? ¿Cómo se para esta joda? Pues jodiendo.